¿Cómo están? ¿Bien? Dios les bendiga. Bienvenido a todos, Ramón, Adela. Hoy tenemos a Juan, miren. Un aplauso para Juan. Dios te bendiga, Juan. Te queremos mucho. Es la primera vez que viene y es un amigo y realmente estamos re contentos. Todos los que lo puedan acercarse y saludarlo, llenarlo de abrazos, de bendiciones, orar por él, va a ser re bienvenido, ¿no es cierto? Un joven que está buscando de Dios, siempre hablamos y a veces nos quedamos hablando de largo tiempo, ¿no? Y él está con todo, queriendo aprender las cosas de Dios, así que eso es bueno, ¿ven? Así que le motivamos, le animamos. Y bueno, hoy teníamos que seguir un tema que estaba realmente muy bueno, muy apasionante, muy interesante, que tiene que ver con una serie que venimos dando, que a lo mejor muchos de las iglesias lo han escuchado alguna vez, otros lo han escuchado un poquito menos, pero tiene que ver con la iniquidad, hermano. Qué tremendo el tema este es un tema realmente apasionante. La palabra iniquidad, como lo habíamos visto nosotros, fíjense que hoy me toca la segunda parte de la iniquidad. La serie se llama Rompiendo Iniquidad. Vamos a hacer como especie de serie, hablar un tema, pero como no alcanza a hacerlo profundizado en una vez, vamos a hacer un tópico y vamos a hablarlo en varios domingos, si Dios nos permite. Entonces, la serie Rompiendo la Iniquidad, la primera vez fue la introducción el domingo pasado, fue una introducción. Ahí vemos el dibujo del ADN, que era la iniquidad que se traspasaba desde generación en generación cuando la persona nacía. Y hoy nos toca el segundo tema, que es las dos simientes. Hoy vamos a arrancar hablando este nuevo tema que se llama las dos simientes. Como ustedes pueden ver, había el dibujo. Los que están en video no lo van a poder, a lo mejor, sí, después lo vamos a editar, pero ustedes pueden ver ahí el dibujo de un árbol lleno, florecido, con ramas, con luz, con un cielo abierto, despejado, un ángel, y del otro lado las ramas secas, todo en tiniebla, oscuridad. Esas son las dos simientes. Y hoy vemos el dibujo de un pie aplastando a la serpiente. Tiene que ver con las dos simientes que están operando en la humanidad, que están, digamos, operando relacionado con la iniquidad, ¿no es cierto? Es un tema. Fíjense, la iniquidad, habíamos visto para repasar, yo le quiero repasar los que no pudieron, ¿no es cierto?, tener ese tema. Habíamos visto que la iniquidad se origina en Luzbel, ¿no es cierto? Ahí puse el primer punto. Cuando comienza él, Luzbel fue un ángel de Dios que fue parte de la creación de Dios. De ahí comienza todo, hermano, porque él comienza con un pensamiento. Dice la Biblia que subirá a los cielos, al trono donde están los ángeles. Él no quería estar solo con los ángeles, él quería tener un trono sobre los ángeles. O sea que la diferencia de él no era que quería compartir con los ángeles, él quería tener un trono, eso no habla de diferencia con los ángeles, un trono en medio de los ángeles. Entonces, la iniquidad se origina en un pensamiento que se desalineó con el pensamiento de Dios. Él venía alineado con Dios, tenía la cargada de la alabanza en los cielos, tenía el encargado de dirigir. Dice en Isaías que sus arpas, dice. Es decir, ahí no está hablando de que no es que él era el dueño de las arpas, pero él dirigía las arpas de los cielos, o sea, sus arpas se escuchaban hasta el Seol, dice. Es decir, que él dirigía la alabanza y era un estruendo y se escuchaba hasta distancias tremendas. Él manejaba todo ese tema. Entonces él decide, ¿no es cierto?, desalinearse, decide tener un trono. Ahí comienza él la maldad en su corazón. Entonces él se desalinea de lo que es diferente a la justicia. El tema de la iniquidad tiene que ver con la justicia de Dios, porque nosotros no podemos entender iniquidad si no entendemos lo que es lo justo, lo recto de Dios. Habíamos visto que es una sustancia, esto no se lo dimos, pero ¿me podés traer, Mariel o Melanie o el pastor, arriba allá en el comedor hay una tacita roja? Entonces, así como la Biblia dice que la fe es una certeza, nosotros vemos que la palabra iniquidad tiene que ver con una sustancia. Nosotros no lo podemos entender porque en el mundo espiritual no vemos las cosas. Pero la Biblia dice que en el mundo espiritual cuando se arrastra en iniquidad, se creó como una especie de lodo, con una sustancia espesa que arrastraba y tocaba toda a esa persona. Es como un lodo, para que nosotros podamos entender, es como un lodo que mancha todo, ¿verdad? Yo tengo aquí para que podamos ilustrar un poco de lodo, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Un lodo. Bueno, es una cosa que para nosotros decimos, wow, nos vamos a manchar, estamos con bien vestidos. Pero la idea que es una sustancia,
Lo que pasa es que nosotros no la estamos viendo, pero en el mundo espiritual es como una sustancia, ¿verdad? Que está operando en nuestra vida, está presente. Entonces, dice la Biblia que la iniquidad es eso que comenzó a tener Satanás como una sustancia que se empezó a formar en él, producto de una alineación en un pensamiento malo que él tuvo. Entonces, eh, dice que el pensamiento torcido de aquel ángel produjo una sustancia espiritual, por supuesto, que originó ¿qué? La maldad. Nosotros hoy vemos la maldad operando muchas generaciones por delante, pero el otro día cuando visitaba la casa de Leo, él me contaba que cuando él se convierte al Evangelio, él tenía muchas preguntas, ¿no es cierto? No tenés problema que yo comento un poquito el testimonio. Él me contaba que, digamos, cuando él comienza a crecer en la vida de la adolescencia, él siempre se preguntaba, ¿por qué existe la maldad? Un cristiano hoy dice, es una pavada, yo ya sé dónde sale la maldad, pero hay mucha gente que no tiene esa respuesta. Y él empezó a escuchar prédica, empezó a escuchar palabra de Dios y él comenzó a entender de dónde venía la maldad. Después de eso es como que a él se le empiezan a acomodar las fichas del tablero, digamos, y a comprender un poco más cómo es el tema, ¿verdad? Cómo es el tema de dónde vienen las guerras, por qué existe la maldad en el mundo. Hoy estamos hablando de más de 2000 años después de Cristo y después del tiempo de Cristo para atrás, que fueron muchos siglos también, que arrastramos toda esa maldad, pero hoy, digamos, cada uno concibe el mundo como le parece en muchas escuelas filosóficas, según nosotros percibimos la realidad. Pero la realidad fue una, que la maldad tuvo un origen. Eso enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente y todos nosotros necesitamos conocer. Dice que se originó de esa manera. Entonces, tiene un comienzo, tiene un principio, que fue en esa sustancia espiritual que comenzó a formarse, que se llamó maldad. ¿De dónde vino, se originó la maldad? De ese pensamiento o sustancia espiritual llamada maldad. Y la suma de todos esos pensamientos torcidos es la iniquidad. Entonces decimos, ¿qué es la iniquidad? Es justamente cuando tenemos no solamente un pensamiento torcido, sino la suma de distintos pensamientos torcidos dan a luz la iniquidad. Entonces el hombre tiene torcidos los pensamientos en muchas áreas de la vida, no solamente en una. Cree en estas cosas, cree en el área de su vida. Hay un montones de cosas que piensa que están desalineadas a la voluntad de Dios. Él pensaba en el tema de la adoración. Satanás lo que más le atraía era el tema de la adoración, el tema de querer la gloria para él, todas esas cosas que Dios manejaba, que él vivía en esa realidad. Pero nosotros no vemos esa realidad, nosotros no vemos ni siquiera cántico de ángeles, pero nos atraen otras cosas que están desalineadas a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, habíamos visto eso, que el pensamiento, la maldad es una semilla. El otro día hablamos con una hermana que me preguntó, ¿qué significa eso de la semilla diabólica? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, es como una semillita. Otra de las comparaciones, metáfora que aparece es, una es el lodo, otra es la semilla. Es como una semilla de maldad que si la semilla uno la deja, ¿qué pasa? Da un fruto. Pero lo que nosotros tenemos que evitar no es el fruto, sino es la semillita. La semillita es lo que da el árbol. ¿Vieron cuando hacíamos nosotros en la secundaria el porotito, ese que salía de la planta? Bueno, sin ese porotito no había nada. Entonces lo que tenemos que evitar es la semilla. Entonces la semilla es esa maldad, ¡pum!, que Satanás plantó en Adán y Eva, un pensamiento, ¡pum!, es una semillita que ese pensamiento fue evolucionando y dando forma a nosotros. Él nos pone como si fuese un pensamiento torcido, en el área que usted se imagine, en el área económica, en el área emocional, en el área de las finanzas, en el área familiar, en el área de toda área, ¿no es cierto? Entonces él pone una semilla, en el área sexual puede ser, digamos, en diferentes cosas. Entonces él pone un pensamiento que nos pervierte, nos tuerce. Y nosotros, si no sacamos esa semilla, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento va a engendrar cosas peores, y eso es lo que nosotros no vemos a veces, el mundo espiritual, cómo somos minados con todas esas realidades. Entonces, vemos nosotros que se transmite cuando la persona nace, habíamos dicho, y se impregna en el corazón con pensamientos opuestos a Dios. Yo le voy a pedir, no sé si tú te puedes cambiar y tu hijo. Tenemos una pequeña ilustración para que podamos entender esto. ¿Qué es lo que se transmite? Vamos a decir lo que se transmite cuando se impregna en el corazón. Pensamiento opuesto a Dios, intenciones. Vieron que hay gente que tiene intenciones que no están buenas. A la justicia, al amor, a la verdad, a todo lo que es la verdad. Todo eso, bueno. La iniquidad se impregna en el espíritu. No es que la iniquidad está, ¿no es cierto?, en los huesos, en la carne.
¿Dónde está la iniquidad? En el espíritu, cuando nosotros no la vemos. Supónganse que le agradecemos a los grandes servidores que tenemos. Aplausos. Ellos son dos generaciones. Él es Leandro, se llama, para los que no lo conocen, y él es Luciano. Va a estar saliendo ahí, así que hoy va a estar en vivo. Él es la generación que sigue de él, ¿no es cierto? Él es Luciano, él es Leandro y él es Luciano. Yo les pedí una remera así media que tienen para que hagamos la ilustración. Supónganse que el papá es el que origina, y el Luciano chiquitito, no entiende nada, pero vamos a hacer una cosa así, aguántase ustedes. Les vamos a limpiar el piso. Supónganse que él está, ¿no es cierto?, con un área en su vida que se metió esa semilla, se plantó esa semilla en la generación de él, y todavía no estaba su hijo, y todo eso se comenzó a manchar, ¿no es cierto? Ese lodo comenzó a estar en él, ese lodo de la iniquidad comenzó a estar en él, y él, como él era descendiente de él, ¿no es cierto?, carga con el lodo del papá, ¿no es cierto?, carga con esa mancha que bajó para abajo, más, ¿no es cierto? Vamos a ponerte ahí, no te asustes, ¿eh? Muy bien. Él carga con sus propios pecaditos, vamos a decir de chiquito, pero carga con sus propios pecados ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con la evolución de las generaciones? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que las generaciones son peores? Y la gente dice, ¿pero por qué son peores? Porque son peores por lo siguiente, hermano, tiene una razón, es porque arrastran los pecados del papá, más los pecados del papá, más los de él, y el de abajo va a pensar los pecados de él, más los de él, más los de él, más los de él, etcétera, 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 según sean las generaciones que no se hayan cortado. Nosotros creemos que podemos cortar contra la iniquidad generacional para que no pase para abajo. Pero esto es una realidad, ¿verdad? Es lo que él empezó, baja para abajo, y si no se corta ahí, digamos, él va a tener un peor estado, un peor estado. Entonces las semillas van de generación, recuérdelo siempre, de generación en generación, eso lo habíamos visto. Otro ejemplo que da la palabra de Dios, que es el siguiente. Supónganse que esto es un cordón, este es un cordón, digamos, negro, ¿verdad? Esto es un cordón negro. Esto es el cordón de la iniquidad, de maldad. Viene en color negro justamente porque representa, y vamos a suponer que él está un poquito más lejos. Vos llevátelo al cordón un poquito más. ¿Lo podés agarrar ahí? Exacto. Muy bien. Y llévalo ahí. Él está arrastrando, ¿verdad?, un cordón que no se ve, pero se llama cordón de iniquidad. En este cordón, usted dice, Pato, ¿qué tiene que ver este cordón? Bueno, en este cordón están grabados los pecados de las generaciones de papá, y él los recibe como si fuese una, ¿cómo se llama la carrera cuando? Un legado, ¿no es cierto? Pero cuando vos corres, la posta. ¿Vieron cuando uno corre que termina la carrera y se la da al otro? Bueno, él recibe como si fuese una posta. Y van sucediendo. Entonces acá, imagínense que acá está grabado: adulterio, estafa, robo, no sé, vamos a ver distintos pecados, que usted sabe que puede haber un montón, pero están grabados ahí. Él los cometió después, a lo mejor no se daba cuenta, no conocía a Dios todavía. ¿Cuántos tenemos ascendentes que no son cristianos, que nada que ver con las cosas de Dios? Y él no entendía lo que estaba haciendo y comenzó a hacer alcoholismo, droga, inmoralidad, prostitución, etcétera, etcétera. Todo eso él lo comenzó a practicar y quedó marcado acá. Y él lo comienza a tomar, y supónganse que el cordón es un poquito más largo, nos faltaría la tercera generación, pero él lo tiene ahí y lo agarra la tercera generación. Amén. Pero, gloria a Dios, eso es lo que pasa, ¿verdad? La maldad que origina todo, origina desde la simiente pasada hacia la que viene a nosotros. Pero todo esto, ¿cómo es, hermano? No es en la natural, eso ¿cómo? En el espíritu. Entonces todas esas cosas está en la mancha en el espíritu. En el espíritu va. Entonces por eso es que son generaciones que no se puede cortar los pecados, pecan de la misma manera, hay divorcios repetidos, hay pecados repetidos, hay cosas que no se pueden controlar. Se ha visto de hijos de pastor, inclusive
o de ministros que a lo mejor no podían cortar con esa herencia, y el papá fue alcohólico y el hijo se le despierta en un momento y dice, no me puedo contener, tengo una gana de tomar, tengo deseos de tomar y todas esas cosas, ¿verdad? Que después no se pueden controlar. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Es que esa iniquidad está en la sangre, está en el espíritu de las generaciones, y son espíritus guías que estuvieron guiando a la familia, como habíamos dicho, a veces hasta más de 200 años. Siguen las mismas jerarquías, puede trabajar en los hombres, puede trabajar en los varones, pero siempre arrastrándolo y haciéndolos caer en esos mismos pecados. Eso es lo que dice la Biblia, que es iniquidad, la suma de cosas torcidas que fueron pasando como posta de generación a generación. Entonces yo dije ahí, la cinta es el legado que deja a las futuras generaciones, donde las futuras generaciones los tuercen más por sus propios pecados. Mire lo que dice Jeremías, que ahí lo tengo, 17:1. ¿Qué dice ahí? El pecado de Judá estaba escrito como: está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y los cuernos de sus altares. ¿Cómo estaba el pecado? Estaba así nomás, casi que se caía, no, esculpido de una manera como que ellos no tenían, como decíamos que estaba la cinta ahí, estaba ahí tallado, bien escrito. Entonces es decir que parecía que no se lo podían sacar, lo tenían, vieron como cuando se hace un tatuaje, que ya está ahí, está esculpido, está la cosa complicada, no se puede sacar con un pedacito de goma de borrar, no, ni un baño de jabón, es algo bien metido en el corazón. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios tengamos eso? Eso es lo que es tremendo, que Dios le está hablando al pueblo de Israel en esa ocasión, no le está hablando a los ateos, a los que no conocen a Dios, a la gente cristiana, a Judá. Le decía que estaba escrito con cincel de hierro. Entonces fíjense que los pecados también cómo operan dentro del pueblo de Dios, dentro de generación y dentro de nuestros propios errores y pecados que cometemos, se comienza a marcar. Y dicen en su corazón, porque del espíritu comienza a pasar al alma. Comienza a originarse en el espíritu, pero comienza a pasar al alma, porque ustedes saben que somos tres nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Pero si la cosa funciona en el espíritu, ¿qué pasa con mi alma? Comienza a salpicar, porque como son tres cosas separadas, pero a la vez son tan relacionadas que no las podemos decir que no hay interrelación entre las tres. Hay una interrelación. Vieron que cuando el alma está afligido, el cuerpo se enferma. O sea, hay una interrelación de que cuando uno de los tres está mal, comienza a repercutir en los otros. Entonces el corazón, el pecado del espíritu comienza a pasar al corazón ya. Al corazón tiene que ver, hermano, cuando él comienza a gustar a las personas. Comienza el deseo en el corazón. No solamente que es generacional, sino que ya pasó un plano donde la persona comienza a conectarse con la concupiscencia, que la persona no puede dejar de pecar porque se siente tentado y porque comienza a traerle. Eso es lo tremendo de esto, lo complicado. Entonces, justamente cuando el cincel de hierro comienza a pasar a eso, la iniquidad se va a llamar cuerpo de pecado, ¿no es cierto? Porque dice la palabra que Dios que afecta al comportamiento, la estructura de pensamiento. La persona comienza a pensar. Vieron que hay gente que tiene su cabeza torcida cuanto a pensamiento, pero ya piensan así, son muy difíciles que hacerlos cambiar en su estructura. No es que una palabrita pueden conversar contigo, pueden hablar bien, pero por dentro tienen una forma de vida tan hecha y derecha, dicen, que no puede cambiarse. Y muchas de esas comportamientos están fuera de la ley de Dios, de la justicia de Dios, están desalineados, pero lo aprendieron en la vida, lo aprendieron en la familia, lo aprendieron en la sociedad, y todo eso se fue formando. Entonces, todo eso hace que la persona viva de esa manera. Cuerpo de pecado. Es un cuerpo que comienza a venderse al pecado, a venderse a lo malo. Y es lo que dice la Biblia: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Decía San Pablo. San Pablo, siendo un gran apóstol, luchaba también con esa atracción al pecado. Luchaba siendo un apóstol. Y todos nosotros lo podemos atravesar, no podemos decir que no tenemos tentaciones. La iniquidad dice, dice la principal puerta, ustedes saben, creo que es una de las más fuertes, hermano, la principal puerta que tiene el diablo y los demonios para entrar a todo ser humano. Miren, esto es a todo ser humano, sea incrédulo o cristiano. ¿Cuál es? La iniquidad. Es la puerta más grande que se abre de generación en generación, tiene que ver con la iniquidad. A cristianos y a ateos. Por más que la persona, yo no creo en Dios, no me interesa nada, de todas formas, también usted cree que no opera eso. No pregunta si sos musulmán, si sos de Colón, si sos de Racing, ¿no? No pregunta si vos sos de la iglesia tanto, si sos metodista, adventista.
testigo de Jehová, mormón, no pregunta si sos argentino, mexicano, eso opera, pasa y se acabó con todos los seres humanos. No respeta religión, cultura, edad, sexo, nada, condición política, eso comienza a operar, por eso a ellos ya no le interesa que la persona no crea en Dios. La iniquidad entra en todo tipo de pensamiento perverso o pecaminoso. Esto es lo que llama la Biblia, hermano, ahí es donde conecta la iniquidad, porque la iniquidad trabaja conectándose con la concupiscencia, que es justamente que dice la Biblia esa palabra, que es la concupiscencia, que es esa palabra rara, pero la palabra concupiscencia significa cuando ya nosotros nos comienza a atraer lo malo, a atraer lo pecaminoso. Está también esa área, hermano, ¿por qué creen ustedes que se caen en pecado tantos hombres de Dios, tantas gente? Porque justamente está la concupiscencia, entonces el diablo aprovecha la potencia esos pecados generacionales la conecta con la concupiscencia y ahí es donde explota todo ese cúmulo de pecados. Por eso es que el pueblo de Dios comete pecados también, es una realidad. Entonces, cuando comienza a hacer la atracción, ¿qué es la concupiscencia? Es la atracción. Como gente que no puede dejar perversiones, eh, 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 no solamente, hermano, tiene que ver con temas psicológicos, el tema de desviaciones de identidad, cuando uno desvía su identidad en el área sexual, en el área emocional, lo que sea, tiene que ver también con concupiscencia, con deseos que uno se dio, porque vamos a poner distintos factores, pero uno comienza a ceder porque comienza a ser seducido por esas cosas. Entonces es una fuerza irresistible en muchos casos. Sabemos que se puede con la ayuda de Dios vencerlo todas esas cosas, pero en muchas cosas es como algo irresistible para muchos. No pueden dejar el tabaco, no pueden dejar los hábitos, las malas palabras, la adicción a lo que sea, la adicción a la quiniela, la adicción a lo que usted quiera. ¿De verdad? Eso es algo que uno lo tiene y no lo puede dejar. Comienza a ser irresistible. Comienza a ser algo que no lo podemos manejar. Y al principio nos decimos, pero lo puedo manejar, pero después comienza a darnos un gusto todas esas cosas. Esta actividad pecaminosa va a estar durante toda su vida. Satanás se va a trabajar para que esté durante toda nuestra vida todo ese tipo de actividad. Es por eso que se despiertan algunos cristianos, como yo decía, hijos de pastores, deseo interminable de tomar, siendo ellos dicen, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Verdad? Entonces, porque tienen la iniquidad relacionada con la concupiscencia. Miren lo que dice Santiago, Santiago 1 del 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. No es algo que es feo, algo que seduce. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Si no tuviera la concupiscencia, no hubiese dado a luz nada. Pero es un proceso anterior al pecado, ¿no es cierto? La concupiscencia. Y lo que arrastra la concupiscencia es esa iniquidad generacional, esa iniquidad cultural. La cultura te va llevando a que te vaya gustando todas esas ciertas prácticas. Entonces, siendo consumado da luz la muerte. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios tan clara con eso? Cuando dice que Dios está trayendo... esto es una cosa que le quiero decir, porque yo creo que es importante. ¿Quién visita la iniquidad de los seres humanos? Nosotros decimos en la Biblia, Dios visita la iniquidad de todos los seres humanos, ¿verdad? Pero no es el único Dios que la visita. Visita no se refiere, como yo dice a los hermanos, vamos a tomar unos mates a tu casa. No es una visita amistosa, es una visita de juicio. Visita significa, hay otra traducción que lo traduce como castiga. Satanás también visita la iniquidad, justamente porque él está encargado de todo ese tema y también va a estar relacionado con eso. No es solamente Dios, pero son distintas las cosas. Dios es para traer orden, juicio, y el otro es para potenciarla o para usarla para sus males. Entonces, ¿para qué Dios hace juicio cuando hay iniquidad? Es para justamente volver a enderezar lo que estaba torcido. Como es algo torcido, por eso es que la persona atraviesa en desierto, atraviesa en prueba, no salen
de algunas cosas, porque Dios establece juicio para que la persona se enderece, para que todos nosotros como seres humanos tratamos de enderezarnos del pecado, y los juicios de Dios tienen que ver con eso, con la bondad de Dios operando para llamar a la humanidad a enderezarse otra vez. Y los juicios de Dios en muchas cosas tienen que ver con algo de enseñanza. Dios nos quiere enseñar algo a través de su juicio, Dios nos quiere enderezar, y en muchos de los casos tiene que ver con exterminación. Ya en el caso extremo, cuando ya no hay más esperanza, tiene que ver con una cosa de determinación, pero siempre es para enderezar. Entonces, la tribulación, cuando pasa eso, ¿y cuál es el principio de liberación que yo tengo que entender? El principio de liberación que dice el punto 9, ¿cómo Dios ve la maldad o la iniquidad? El principio de liberación es que Dios lo ve, no ve la maldad de forma genérica. Todos decimos, para Dios todos los pecados son iguales, ¿verdad? Es un dicho muy popular. Todos los pecados son iguales, pero sin embargo la Biblia dice que Dios ve los pecados por pecado, tenemos que confesar. No le podemos decir, perdona todos mis pecados. Si bien cuando uno viene a Cristo, le dice, Señor, perdona todos mis pecados, Dios entiende que nos arrepentimos del pecado en general y nos salva. Pero una vez que maduramos y alcanzamos a crecer, tenemos que aprender a erradicar pecado por pecado en nuestra vida, no solamente todos. Tenemos que confesar el pecado de alcoholismo por un lado, el pecado de drogadicción por el otro, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Esa es la idea. Dios cómo lo ve como porción. Ah, listo, gracias. Después te voy a llamar al final. Lo que sí, mira, antes que se vayan, ya que esta lo hacemos ahora, lo íbamos a hacer después. Pero lo que tenemos que tratar nosotros es de cortar esta iniquidad, esta sacarla. Y no podemos dejar a nuestras generaciones sin nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es que Él tenga la generación del cordón blanco, que es la generación que acá está escrito, fidelidad a Dios, amor al prójimo, guardar los mandamientos, leer la palabra, ayunar, orar, dar ofrendas, ser fieles con los ministros, con los diezmos, etcétera, etcétera. Tu papá te dejó un legado de cosas buenas, ¿ven? Un legado de bendiciones, un legado de prosperidad, un legado de éxito. Amén. Cuando aplauden al Señor. Gracias. Esa es la idea, ¿verdad? Que todo eso se cambie, lo que viene por una generación pase por otra y se revierta todo eso, ¿verdad? Entonces Levítico 16:21 va a hablar de que justamente Dios ve por separado la iniquidad. Y bueno, y con esto, para ampliarlo un poco, yo sé que el tema es, digamos, amplio, pero quiero hablarle de las tres tipos de iniquidad. Tres tipos de iniquidad. Ahí está el versículo de Levítico, que habla de tres tipos de iniquidad que pueden haber. Una es la voluntaria, es la iniquidad donde uno lo hace de forma, cuando uno practica el mal de forma voluntaria, uno sabiendo de lo que hace y sabiendo las consecuencias, uno lo hace de forma voluntaria. Esa es la más terrible, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos iniquidad o cometemos pecado sabiendo que lo que estamos haciendo está mal y uno se cede, quiebra, lo que sea, uno cae, uno después se arrepiente, ¿no? Pero uno tiene esa voluntad de pecar. Y luego está la iniquidad consciente, de la que uno es consciente, pero está luchando y muchas veces lo tiene reprimido, pero no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, no participa esa voluntad completa de la persona, porque la voluntad de él no querer pecar, su voluntad está negándose, pero por otro lado la practica de una forma consciente, ¿no es cierto? Y después está la inconsciente, es la que nosotros no sabemos, que nos damos cuenta que viene de generación arrastrada, que no tenemos conciencia, que Dios nos revela de que nuestro antepasado hizo algo, un pecado feo, fue al curandero, fue al brujo, o cometió infidelidad con otra mujer, con otro varón, usó una estafa en su trabajo, que fue un antepasado que nosotros no teníamos conciencia de lo que él estaba haciendo. Eso entonces es iniquidad inconsciente. Estas son las más difíciles de detectar porque tiene que ver con antepasado. Entonces, como vimos en la primera imagen, entonces la iniquidad es un ADN que se transmite en el embarazo de la mamá, cuando la persona nace. Tiene que ver con esa iniquidad, esa herencia diabólica. ¿Qué dice Malaquías 2:16 cuando Dios le atribuye? ¿Vieron cuando habla del divorcio? Malaquías 2:16 dice, no seáis desleales a la mujer de vuestro pacto en vuestro espíritu. Dice. No dice en vuestra mente, es decir, que Dios atribuye que por medio del espíritu comienza a manifestarse los pecados, las cosas que hacemos mal. Entonces, en base a ese repaso, le hago lo que dice Génesis 3:15, que tiene que ver con el protoevangelio, dicen algunos, las dos simientes. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué luchamos contra el pecado?
para ponerlos al día. Ya lo puse al día con la iniquidad más o menos grandemente. Hoy quiero hablarle del protoevangelio que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, había dos enemistades, simientes, dos simientes. ¿Qué significa simiente? Dos generaciones, dos descendencias. Simiente tiene que ver con esa semilla que se plantaba y va a comenzar desde ahí. Entonces la mujer por un lado, que la simiente va a ser Jesús y va a ser toda la descendencia que vendrá de la de Cristo, la buena, y la otra es la de Satanás, es la de la serpiente. Por eso la imagen de la serpiente aplastando con el pie. Nosotros podemos tener las dos simientes batallando dentro nuestro. La simiente que operamos de toda la negra, la que yo le decía que vienen todos esos pecados, la simiente de maldad diabólica, y la blanca, que es la semilla, la simiente buena que recibimos. Son esas dos simientes que están operando en la raza humana. Entonces Gálatas 3:16, la promesa dada a Abraham es la simiente, dice, es una, no dice, fíjense, las simientes. Gálatas 3:16, los versículos siguientes. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a su y a su simiente. Fíjese que confirma lo que dijo Samira hoy al principio, que decía, ¿para quién son dadas las promesas? Si es solamente para el pueblo de Israel. No. Fue dada a Abraham, pero a su ¿qué también? A su simiente. Todos los que estén bajo Abraham, la misma promesa que tiene Abraham, le dan Dios a ella. Este versículo confirma un poco que siempre y cuando estemos dentro del pueblo de Dios, estemos en la simiente correcta, esas promesas también son para nosotros. No dice a las simientes, en plural, sino habla de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ahí Gálatas dice claramente que la simiente es Cristo. Nosotros entendemos que hay una simiente operando, ¿verdad? Y que tiene que ver con eso. En Salmo 58 y el Salmo 51 habla de justamente eso, que el corazón maquina iniquidad, es el Salmo 58, y el Salmo 51 dice, lávame, límpiame de mi iniquidad. O sea, dentro del pueblo de Dios estaba la simiente ya de generación en generación pasándose. Entonces, ahora pues, dice Romanos, acá antes me pasé manifiesta Galatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, cerca de las cuales amonesto, como ya os se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo? Cuando nacemos espiritualmente, engendrados en nuestro espíritu de esta simiente divina, la simiente de Dios engendra en nosotros, viene una semillita, comienza a nacer la simiente de Dios, que es toda pura, amor, paz, todo. A partir de ese momento comienza una lucha en nosotros entre la carne y la simiente, la semilla de vida, que ha sido implantada ahora en nosotros. Nosotros la arrastramos, pero si tenemos esta misma negra y ahora la blanca, van a comenzar a chocar y a hacer chispa entre las dos. La carne es alimentada por la iniquidad para crecer. Por eso, hermano, tenemos que nosotros entendamos eso, que la gente que no puede dejar de pecar es porque su carne misma no puede dejar de ser borrachera, como dice ahí, de envidioso, contienda. Vieron que hay un montón de obras de la carne, no puede dejar la inmundicia, el adulterio, pero porque su propia carne lo quiere, pero también está siendo alimentado por la iniquidad. Entonces tiene doble lucha. Entonces la semilla esa es la que ha sido implantada, la de Dios. Y yo le quiero comenzar esto a aplicar, ¿para qué? Para que nosotros entendamos cómo ser libre de eso. Porque esa estructura de maldad que a través de la iniquidad nosotros, el diablo, la edificó para hacernos torcidos delante de Dios, la simiente de iniquidad se implanta en nuestro espíritu y comienza a contaminar todo como si fuese un lodo que comienza a contaminar toda nuestra mente, como yo le decía al lodo, comienza a tener la mente, la estructura de pensamiento, comienza a minar todo y vemos todo sucio conforme se va la iniquidad expandiendo. Es por eso que uno ve las aberraciones tan grandes que llega el ser humano, ¿verdad? Comienza con una estupidez así y después se comienza a ver que si uno le da lugar, la aberración comienza a hacerse más gigante. ¿No es cierto? Cosa que dice la Biblia, cosas que son innombrables, dice que cual no deberían ni nombrarse, son las cosas que se dan a veces en la naturaleza humana, ¿verdad? Pero porque producto de que comienza a minar esa iniquidad que la gente no sabe que comienza a operar y que la tienen de otras generaciones atrás, se suma la carnalidad de uno
más las iniquidades de nuestros antepasados, y eso hace una cosa irresistible para muchos. Entonces, la simiente de iniquidad comienza a alimentar pensamiento, concepto de identidad, quién soy, comenzamos a tener una identidad torcida, chueca, no es la que Dios quiere que tengamos, nuestra confianza, en quién confío. Todas esas cosas de esta estructura comienzan a cumplirse los designios del mal en nosotros, en vez de los designios del bien. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Hasta cuándo, le hago una pregunta, hasta cuándo entran en conflicto las dos simientes? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa lucha? Qué pregunta, ¿no? Esa lucha uno la tiene cuando comienza en Cristo. Si no, uno se va en rienda suelta a toda esa iniquidad y patinan todas esas cosas. Pero uno comienza a luchar cuando comienza a conocer la verdad de Dios. Si no, no lucha nada, se entrega a todas esas cosas. Dice que es la Biblia que se los entregó una mente reprobada. O sea, la persona se entrega, no lucha para nada, ni 0 grado, ni 0%, perdón. Entonces, pero cuando la persona entra a Dios, comienza a luchar. Si yo esta cosa no la quiero, no puede ser, pero la concupiscencia comienza a entrar y la iniquidad comienza a sumar. Entonces, ¿hasta dónde sigue esta lucha? Bueno, la palabra de Dios dice que este conflicto va a estar hasta que una de las dos, ¿cómo? Muera. Ahí me voy de la cámara. Hasta que una de las dos muera. Esa es la realidad de la Biblia. Si no, toda la vida van a estar en pelea, porque son como dos bichos, dos perros, nunca van a parar eso. Porque se acuerdan que son semillas opuestas. Lo que uno dice, el otro lo contradice. Entonces, si uno crece, el otro tiene que menguar, porque si este va a crecer, va a tapar a este. Entonces, la única manera es que nosotros hagamos matar, que obviamente la semilla de maldad. Si nosotros logramos matar esa semilla, entonces la pregunta que esta noche es, ¿cómo matar la carne? ¿Cómo se consigue matar esa semilla de iniquidad que la gente necesita comenzar a creer en la palabra de Dios, que está transmitiendo esa verdad a nuestra vida, que yo tengo que tomar una decisión en esta noche o meditarla en la semana para matar en mí todo vestigio de simiente diabólica, de carne? Entonces, ¿cómo la mato? No se consigue con un esfuerzo mío, con una voluntad, bueno, me voy a poner, porque uno a veces dice, voy a ponerme toda mi voluntad, y mucha gente dice que con voluntad dejó vicio, dejó todo. Pero la voluntad nuestra no consigue matar la carne. Recuerdo que estamos hablando de cosas muy fuertes y de cosas relacionadas con cosas espirituales que tienen más potencia que la nuestra. Es con el Espíritu de Dios, obviamente. Entonces, cuando aprendemos y comenzamos a andar ¿en qué? En el Espíritu. Esto parece una pavadita, uno lo dice, vamos a andar en el Espíritu, amén, pero ¿cómo voy a andar en el Espíritu? Una cosa que no parece tan... Esa es la clave, es el secreto, digamos. Usted quizás ya lo sabía, hay mucha gente que no lo sabe, pero hay mucha gente, como todos nosotros, estamos aprendiendo cada vez a andar más en el Espíritu. Algunos estarán en un nivel bien alto, otros estarán dando sus primeros pasos, otros estarán en el medio, otros todavía no han comenzado. ¿Cuántos saben eso? Que hay muchos en el pueblo de Dios que no ha comenzado a andar en el Espíritu, porque no lo sabe, porque no entiende, porque eligió vivir así, eligió vivir caminando en su carne, porque no lo ve mal, no lo ve que agradece. Entonces no ha comenzado a andar en el Espíritu, y eso es lo que dice la Biblia, que rompe la simiente esa. La mata, la vida del Espíritu mata la semilla esa, porque si no, obviamente la sangre de Cristo tiene poder para hacernos libres, perdonar pecados, pero tenemos que cortar con esa semilla. Es como yo le digo, si nosotros dejamos que esa semilla crezca, todas esas cosas, todos esos pensamientos que se nos meten, vayan creciendo, van a terminar dando frutos malos. Entonces, andar en el Espíritu, comencemos a ver lo que dice la palabra, dice que no es un caminar en religiosidad, porque otra de las malas interpretaciones de andar en el Espíritu es andar con una Biblia bajo el brazo, ir todos los domingos a la iglesia. Podemos ir todos los domingos a la iglesia y no estar caminando en el Espíritu. Por supuesto que no nos vamos a decir que no está bien a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, pero a lo que vamos es que caemos a veces en una religiosidad. No nos pintamos, no tenemos televisor para no contaminarnos, pero por dentro seguimos con toda esa contaminación. No
comenzamos a ser extremistas en cosas religiosas, aparentar a la gente, aparentar que somos perfectos, aparentar que nunca nos equivocamos, aparentar que nuestra familia era perfecta, que nunca tenemos debilidades, aparentamos que lo sabemos todo, aparentamos que ya tenemos resuelta la vida, cuando en realidad no es así. A veces nos damos cuenta que estamos pidiendo oración como todo, que oren por nosotros, porque todas esas cosas. Entonces, no podemos caer en una religiosidad, porque andar en el Espíritu no es justamente esa perfección que somos ángeles con cantando aleluya atrás nuestro. Tiene que ver con un ser, ¿no es cierto? No con un hacer. Porque ¿saben qué pasa, hermano? Cuando yo digo, anda en el Espíritu, ¿qué anda en el Espíritu? Lee la Biblia. Entonces comenzamos a leer la Biblia, pero estamos pensando en la película o en el partido que está. Entonces, estamos haciendo las cosas del Espíritu. Porque yo la estoy haciendo, ¿verdad? Estoy congregando. Pero tiene que ver más que nada con un ser que a mí me lleva a hacer. Amén. Entonces, no nos sintamos condenados ni nada por el estilo, porque realmente la palabra de Dios nos quiere ayudar a nosotros, pero muchas veces nosotros, como no podemos enganchar en la línea del Espíritu, comenzamos a enganchar en la línea de la religiosidad. Hacemos todo lo que el Espíritu dice que tenemos que hacer, pero no tenemos la naturaleza de Dios nosotros. Entonces, andar en el Espíritu se centra en el ser, cómo yo soy, mi persona, mi vida. Entonces, no es que yo, digamos, no digo malas palabras cuando la gente me ve nomás, porque si yo no digo malas palabras cuando estoy en la iglesia, cuando hablo con ustedes, entonces sería que realmente la persona no dice malas palabras nunca, pero en realidad dice, pero no delante de la gente. Entonces eso lo hace para que no lo descubran nomás a lo mejor, pero dentro mío ya está la naturaleza de decir palabras que no son buenas. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar, no porque las personas me van a ver, sino porque yo soy así, o porque Dios me hace así, ¿verdad? Trató con mi ser. Entonces mi ser es que no quiero esas palabras en mi mente. Entonces no es que me descubriste en un buen día y no digo malas palabras, sino que Dios me ha hecho un ser nuevo que ya no hace esas cosas. Entonces se cambia la dinámica de andar en el Espíritu por el ser, que el ser comienza a renovarse, el ser comienza a ser transformado, entonces comienza a hacer cosas porque ese ser te va impulsando. Entonces la gente quiere copiar al hermano que anda en el Espíritu y hace las mismas cosas que el hermano está haciendo. Está hablando, está haciendo estas cosas, está orando, está ayunando, pero no lo hace desde el ser, sino solamente desde el hacer. Entonces necesitamos entender que Romanos 8, 10, 1, 2 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que lo libró a él de la ley del pecado? Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, lo que lo ha librado a él es el Espíritu de vida. Andar en el Espíritu, es la acción del Espíritu en mí, la relación mía con su Espíritu Santo comenzó a librarme de esa ley que yo no podía dejar de pecar, que no podía. Entonces, miren hermano, si yo trato de vivir una vida cristiana lejos de mi relación con el Espíritu Santo, va a ser una cosa difícil, digamos. Si ya es difícil en la carne, imagínense cómo va a ser si yo no me relaciono. Hay gente que nunca busca del Espíritu Santo llenarse, o nunca está buscando en todos los años de su vida cristiana porque o no le han enseñado, o hay lugares donde no se enseña del tema del Espíritu Santo porque creen que no es necesario, porque etcétera, etcétera, por herencia teológica, lo que sea, y no comenzaron a enseñar. Entonces lo único que me va a librar a mí, al cristiano, de eso, es meterme con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren meterse con el Espíritu de Dios? Es una decisión, hermano. Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Entonces, no es que él piensa las cosas de la carne porque aprendió a pensar, es porque es de la carne, por eso piensa así. ¿Te das cuenta? Es porque el ser de él es un ser carnal, ¿no es cierto? O el ser mío es un ser carnal. Entonces yo lo que tengo que tratar de ser es un ser espiritual. Es el desafío mío. Allá apunto, Dios, apunto a ser espiritual. Hoy estoy 20%, pero quiero estar 100%, pero bueno, la realidad es que voy camino ahí. Entonces, o vamos a decir, vamos a estar en un 80%, menos estamos en gloria a Dios. Ojalá que Dios nos ayude, que todos nosotros podamos apuntar a eso, ¿verdad? Tiene que estar la meta, por lo menos, ¿no? Hay gente que necesita revelarse el espíritu de nuestro, que esa es la meta del cristiano. No solamente congregar,
sino la meta mía es crecer en el espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Pero ¿qué a mí me importa más, pastor? ¿Ocuparme de ir a la iglesia, ocuparme de mis cosas, ocuparme de Dios? ¿Por qué yo me tengo que ocupar de las cosas de Dios? Bueno, hermano, la Biblia es clarita. Dice que el ocuparse de la carne, ¿qué te trae? Muerte. Así de simple. La decisión es de cada uno de nosotros. Dios no nos va a imponer con una pistola, caminen en el espíritu. No, Señor dice, Dios dice en Deuteronomio, o voy a escoger la vida o la muerte. Señor, estoy bien donde estoy. No quiero caminar en el espíritu porque no entiendo nada de esas cosas, no conozco nada, siento que patino sobre hielo. ¿Verdad? Entonces la gente, leo la Biblia, no entiendo nada. Hay hermanos que siempre a veces me lo dicen, hermano, no entiendo nada de la Biblia. Entonces vamos a explicarte, hermano, vamos a ayudarte. Y realmente es como si fuese un chino mandarín. Entonces, no, me rindo, no sé caminar en el espíritu, esto es para otro, y no es a veces tan sencillo. Yo no le voy a decir que todo es color de rosa, pero la Biblia dice que el ocuparse de la vida es muerte, entonces me parece que no me queda otra, hermano, si quiero vivir. Amén. Si quiero vivir, pero está, por supuesto, en usted la decisión. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. No puedo, mi vida todo tormento, no quiero alcanzar la salvación, está todo mal, no hay vida en mi vida, mi familia, mis hijos, mi interior, no tengo paz, estoy con temor, estoy con inseguridad, estoy con malestar, no llego con fin de mes y no tengo paz, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene poco y tiene paz, porque a lo mejor tiene el Espíritu de Dios. Mejor a nosotros nos falta más el Espíritu de Dios, porque si querés alcanzar vida y paz en esta tierra, necesitas meterte con el Espíritu Santo, amén. Así que todo en esta noche tiene que ser nuestra meta, amén, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque los designios de la carne es otra. Si yo quiero salir de la iniquidad, voy a terminar sujetándome a la iniquidad, porque vivir en la carne, no sé, los designios de la carne, es decir, lo que piensa la carne, es como enemistad contra Dios. Si yo me quedo en la carne, bueno, pastor, me quiero quedar en la carne tranqui acá nomás, me convierto en un ¿qué? Archienemigo de Dios. Así es. Así dice la Biblia, me convierto en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la carne. ¿Pero por qué me convierto en un enemigo? Porque mi carne nunca me va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Mi carne siempre me va a llevar a hacer todo lo que a Dios le desagrada. Entonces me convierto en un enemigo de Él. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco como puede. No puede, la persona no puede. Es como que si tuviese cortadas los pies y las manos. Quiero orar y no puedo. Yo sé que muchas veces la gente es sincera, no es que está falseando ni que realmente... No es que la gente miente, no, realmente no puede, le cuesta horrores leer la Biblia, le cuesta horrores ser fiel, pero dice que la carne no puede. Entonces no intentes, no sé, esa es la sugerencia, ese es el consejo de la palabra de Dios. Si uno dice, yo voy a intentar por este lado, puede hacerlo, pero pierde años, porque no puede la carne, ¿verdad? Que no puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, la persona carnal, si yo me quedo siendo carnal, voy a fracasar mi vida espiritual, no voy a poder. Entonces la gente se siga entregando al mundo, yo me tiro al mundo, ya está, no doy más, no puedo sujetarme a la ley de Dios, porque necesitamos aprender a cómo andar en el Espíritu. Esa es la palabra de esta noche, que la simiente, la única manera de matarla en nuestra generación, en nuestra vida, es aprender a andar en el Espíritu. No hay, digamos, otra cosa. Por esta es la palabra, porque después la próxima palabra, si Dios quiere y si no nos permite, es el otro paso que caemos nosotros, que puede caer la gente, es que la persona que no quiere salir de carnalidad, no quiere cortar con la simiente diabólica, comienza a ver una morada de iniquidad. O sea, ya la persona comienza a morar en una casita. ¿Vieron como una casita de luz? ¿Vieron como esa imagen que yo les puse que estaba todo torcido, todo algo seco? Bueno, la persona hace su casita ahí y comienza a hacer una morada. Después vamos a ver lo que es la morada del espíritu y la morada de la maldad. Entonces la gente ya está, se quedó ahí, se entregó a ese tipo de vida, no lucha más, no quiere vivir en el espíritu. ¿Y cuál es el paso? Porque todo va en aumento, hermano. No crean que todo queda así. Entonces la persona queda así y comienza a morar en esos lugares. ¿Quiere usted morar ahí? ¿O quiere realmente
vivir en el Espíritu. Esa es su decisión, hermano, en esta noche. Esa es realmente que Dios nos ayude a todos nosotros, porque no es la idea obligar a nadie. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. El libre albedrío es una decisión personal. ¿Sabe que ni Dios puede tocar el libre albedrío, ni Satanás? Los dos saben que el libre albedrío es del hombre. Entonces, no se trata, sino que por el Espíritu Santo en esta noche Dios nos pueda hablar a todos nosotros. Amén. Así que esa es realmente de forma sencilla la palabra de Dios. Si queremos cortar con iniquidad, necesitamos, si queremos entender las dos simientes que están operando en el ser humano, necesitamos andar en el Espíritu. Amén. Así que si hoy tienen una canción del Espíritu, ¿cómo hago, pastor, si quiero dar mis primeros pasos en el Espíritu? ¿Verdad? Mis primeros pasos en el Espíritu. Comience a ver en la palabra de Dios todo lo que al Espíritu Santo le interesa, todo lo que al Espíritu Santo le agrada, todo lo que el Espíritu Santo le atrae, todo lo que Él quiere de nosotros. Él dice que quiere que seamos humildes, entonces comencemos a trabajar en todas las cosas que veamos en la Biblia que al Espíritu Santo le agradan, porque Dios va a estar con gente que quiere hacer lo que a Él le agrada. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Yo sé que al Espíritu Santo le agrada que yo me humille, que yo le busque. ¿Cuánta gente Dios nos ha hablado ya? Búscame más, porque quiero hablarte más, quiero tratar contigo. ¿Nosotros qué hacemos? Le buscamos, no tanto, le buscamos menos. Si el Espíritu Santo nos está diciendo quiero que me busques, porque yo quiero comenzar a cortar esa semilla, quiero comenzar a poner en ti una nueva persona, quiero ser un ser distinto, y nos está pidiendo que le busquemos. ¿Cuál es nuestra decisión? Comenzar a buscar al Espíritu Santo. Hay gente que ha estado años en la iglesia y nunca ha orado al Espíritu Santo. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad, hermano. Para nada nos queremos sentir juzgados en esta noche, porque esa no es la idea del Evangelio. El Evangelio, nosotros lo que hacemos es sumar, es aportar una bendición a los hermanos, aportar una bendición para poder alcanzar la bendición, vivir una vida plena. Y Dios dice que Él murió por nuestras iniquidades. Él murió en la cruz por nuestras iniquidades. Entonces la idea es que seamos libres. Él murió para cortar esa semilla de por qué gente no podemos, comenzamos, la gente viene a la iglesia, comenzamos a ayudarle en sus pecados, pero no en su semilla, esa que arrastra, que hace que peque, eso que está por el fondo. Entonces necesitamos predicar a la sociedad el cambio del ser, no solamente el cambio del hacer, el por fuera, sino el cambio de adentro. ¿Cómo cambiaste tanto? Te puede preguntar la gente. No sé, ahora las cosas me salen de otra manera, ya no. Casi que no lo podemos explicar, porque es una operación del Espíritu Santo en nosotros, que muere algo y comienza a vivir otra cosa, se produce un milagro en nosotros. Eso es lo que tanto oramos nosotros, que realmente eso pase en nosotros. Si tú anhelas en esta noche que tu ser sea cambiado, que tu ser sea renovado, si tu ser nazca una nueva vida, es tu decisión. Y le puedes decir al Señor, toca mi ser, Señor, porque yo realmente quiero una vida diferente. Estoy cansado de vivir en mi carne, estoy cansado de vivir en lo que uno quiere solamente. Confesale a Dios con tus palabras, decirle, Señor, yo no sé si entiendo mucho de lo que es vivir en el Espíritu, pero dice tu palabra que yo tengo que vivir, andar en el Espíritu. Así como aprendí a caminar en la tierra, yo necesito aprender a andar en el Espíritu. A veces soy muy religioso, a veces a lo mejor las cosas que hago no las hago con el corazón. Y decirle así, con sinceridad, Dios, decirle, yo quiero que me enseñes, que me tomes de la mano con un bebito de 5 años, me ayude a dar los primeros pasos en el Espíritu. ¿Cuánta gente que Dios le dice, yo te voy a tomar de la mano y te voy a llevar a caminar como le enseña un bebito a caminar en el Espíritu? Así que póngate de pie, hermano, si tú, por favor, puedes esta noche, porque yo creo que Dios está aquí, que Él quiere hablarte, Él quiere ministrarte. Yo sé que Él puede ser tu noche. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ponte de pie, hermano. Comienza a buscar al Espíritu Santo. Él está aquí en esta noche. Él te dice que te va a dar una nueva oportunidad. Esta es tu noche, dice el Señor. Esta es tu noche. Hay un área en el cual está ahí. Es el fondo de tu casa. Es el fondo de tus áreas personales. Dios quiere tratar con un área personal de cada uno de vosotros. No estás aquí por casualidad, te dice Jesucristo. El Espíritu Santo en esta noche te va a rodear. Te va a rodear con su amor y con su misericordia. Cierra los ojos. Déjate abrazar.
Déjate que el Espíritu Santo hable a tu espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo es el Espíritu de Papito, Abba Padre. El Espíritu de Dios es el que te va a dar luz, el que te va a santificar, el que va a obrar. Nosotros no somos nada, hermano. Solamente el Espíritu Santo es el que obra. Él espera que Él te ministre, pero es necesario que yo entre hoy, dice Dios. Hay cosas que están desordenadas, hay pensamientos humanos, hay pensamientos emocionales, pues yo quiero poner pensamientos de mi espíritu. Es necesario renovar el espíritu de tu mente, en tu voluntad. Hay debilidad en las voluntades, hay debilidades. A veces Dios quiere que ayunemos, que oremos, que le busquemos. A veces somos infieles en estar delante de la presencia de Dios. Si bien no es necesario, como dice el pastor Esteban, pero la religiosidad no cambia a nadie, pero sí el Espíritu de Dios. Comienza a darle lugar. Ven Espíritu, dile, ven, ven. Comienza a venir el Espíritu Santo. Comienza a hablar en lengua el que tiene verdad. Oh, ven, ven, ven. Ven, ven, ven.